Hacia el año 1999, cuando publicamos en una publicación de nuestro Centro de Teoría y Crítica Literaria un ensayo pionero de David Ubiñas sobre la obra de Kosarinski, Impropios laberintos de un rostro, aclaro que es un ensayo pionero que conserva toda su potencia crítica. Hacia el año 1999, Kosarinski era lo que podríamos llamar un escritor de culto, es decir, un escritor relativamente secreto al que un grupo exiguo, me atrevería a decir muy calificado, de lectores le profesábamos una admiración sin reservas. Hacia 1999 Kosarinski era el autor de un ensayo que era muy difícil de conseguir, muy pocos lo tenían y bueno, nos lo íbamos pasando, sobre Henry James, El laberinto de la apariencia. Era el autor de un libro un poco más accesible, pero que también algunos tenían y nos lo íbamos pasando, sobre Borges y sobre el cine. El autor de un ensayo tremendamente fotocopiado sobre el chisme, el relato indefendible, que ya era como una especie de referencia teórica para muchos trabajos nuestros, donde aparecen dos motivos centrales, me parece, no soy un especialista, pero me atrevería a decir centrales en la obra de Kosarinski: el secreto como forma y la transmisión. Y fundamentalmente Kosarinski era el autor de Vudú Urbano, que era la contraseña, ¿no?, de los cultores de su literatura. En la solapa de Vudú Urbano había una suerte de noticia biográfica de Kosarinski que terminaba con una frase que esa era efectivamente una contraseña, ¿no?, una frase que a todos nos atraía muchísimo. Decía el narrador de esa biografía, que tal vez haya sido el mismo Edgardo, ha terminado por sentirse cómodo en el papel de persona desplazada. En ese momento el desplazamiento remitía directamente a la vivencia del exilio y a la experiencia de la extraterritorialidad. A mí me parece, lo pensaba cuando pienso en escribir un ensayo sobre Kosarinski, que esa condición de desplazado continúa vigente, pese a que Kosarinski ya no es un autor secreto, sino que ha adquirido una visibilidad considerable a partir alrededor del 2000 en adelante, ¿no? Me parece que esa condición de desplazado, en la medida en que la pensemos no tanto como una posición, sino más bien como una experiencia o un proceso, sigue designando algo esencial a la obra y a la figura de Kosarinski, que tiene que ver con el manifestarse donde uno no lo espera. Me parece que ese sigue siendo el valor de su condición de desplazado. Esto ocurría hacia 1999, cuando publicamos el ensayo de Ubiñas. En el año 2001, Kosarinski publica simultáneamente un libro de ensayos, crónicas, que es uno de mis libros favoritos, tal vez porque, bueno, soy tan afecto a las escrituras del yo y al ensayo, El pase de testigo, y simultáneamente publica La novia de Odessa, ¿no?, una compilación de cuentos. A partir de ese momento su obra se vuelve proliferante, variada, se enriquece, y creo que, felizmente seguramente para él, pierde esa condición de autor de culto y ya se transforma en un autor con un público mucho más vasto. Los especialistas en la obra de Kosarinski me han advertido que no es pertinente ni conveniente diferenciar su obra literaria de su obra cinematográfica. Yo entiendo que es así, pero me siento muy inhibido de hablar de su obra cinematográfica, así que bueno, voy a omitir ese señalamiento y voy a hacer nada más que referencia a dos o tres cuestiones de su obra literaria, en particular a la escritura ensayística y de cronista. Pero bueno, menciono, ¿no?, las
estas obras que comienzan a proliferar a partir del 2001. El rufián moldavo es una novela del 2004. Aparece en el 2005 el Museo del Chisme, que recoge ese ensayo legendario, ¿no? El relato indefendible. Otra compilación de cuentos en el 2006, Tres Fronteras. En el 2006 también Palacios Plebeyos, que es un libro híbrido muy interesante, mezcla de crónica y relato sobre las viejas salas de cine. En el 2007 hay dos libros también interesantes, Maniobras Nocturnas, la novela, y Milonga, que es una mezcla de crónicas y relatos. En el 2009 hay un libro que a mí me gusta particularmente, muy raro, que lo editó Mansalva, Burundanga. También del 2009 es Lejos de Dónde, la novela. En el 2010 aparece mi otro texto favorito, Blues, que también es una mezcla de crónica, ensayo, autobiografía. Lo que yo pienso escribir va a tratar de blues y el pase del testigo. También del 2010 es La Tercera Mañana, otra novela, y después en el 2012 aparece una novela más, Dinero para Fantasmas, y en el 2013 se vuelve a editar el nuevo Museo del Chisme, donde, bueno, se amplía la versión anterior. Bueno, en este ensayo que yo supongo que voy a escribir y que va a estar centrado sobre el uso de la primera persona en Kosarinski, algo que espero que tenga que ver con lo que él va a transmitirnos enseguida, lo que me va a interesar fundamentalmente, centrándome en el pase del testigo y en Blues, es seguir en la superficie de esos textos cómo se va perfilando la figura del escritor escéptico. Parece que ahí hay algo muy interesante en la literatura de Kosarinski, ¿no? En la definición de esa figura. Por escéptico entiendo a alguien que ejercita fundamentalmente un tipo de crítica disuasoria. Es decir, alguien no interesado en imponer valores, sino en devaluar aquellos valores que se pretenden superiores. Ese me parece que es un movimiento crítico, ético, esencial en estos textos de Kosarinski. Esta figura del escritor escéptico, en la larga tradición que la remontaría a Montaigne, pero la acercaría a Borges, creo que Borges es un precursor, ¿no? En algún momento Kosarinski dice nuestro gran escéptico, y creo que ahí marca una afiliación. Esta figura del escritor escéptico yo la veo regida por dos principios fundamentales. Al primero lo llamo un principio de discreción, ¿no? En estos textos de Kosarinski hay una voluntad de autofiguración, de construcción de una imagen de sí mismo, sostenida, pero al mismo tiempo modulada por una tonalidad menor, ¿no? Por menor, anotaba acá, yo entiendo sobre todo una potencia de descentramiento, una potencia ligada al desplazarse hacia los márgenes, habida cuenta de que es en los márgenes donde ocurren las cosas más interesantes. Y el otro principio, que me gusta llamar de soberanía, tiene que ver con la voluntad muy firme de este escritor escéptico de solo afirmar como valioso aquello que le resulta conveniente, que resulta estimulante a su subjetividad.